Hola familia y bienvenidos a la parte 6 de Sigrid. Espero les esté gustando mucho, así que no te muevas ni un poquitito porque empezamos. Sigrid, al recordar esta parte de su pasado, le propuso a Morris que se una a los caballeros imperiales, ya que ella sabía que él era muy inteligente y capaz. Podría convertirse en subdirector y hasta tener su propio territorio, y así él podría ser el dueño sin que nadie le diga lo que debe hacer. Morris aceptaba. Además de eso, Sigrid tenía otra idea para que Morris pueda salir de su casa, así que le propuso una fuga, pero Morris no quería salir huyendo. Primero necesitaba hablar con su padre. Morris sonreía porque a veces Sigrid piensa en cosas muy locas, pero le preguntaba cómo eran sus padres. Ella le comentó que no lo recuerda, ya que ella fue abandonada en un orfanato, aunque ya no le importa, porque gracias a eso pudo aprender a utilizar una espada y con eso convertirse en un caballero. Le decía a Morris que es bueno que él haya crecido siendo amado, ya que se dice que una persona que es amada puede dar más amor, y ella recientemente se había dado cuenta de eso, ya que ella se sentía una persona despiadada, pero la ternura de él la había ayudado a ser mejor. Morris le contaba que ella también es dulce, al menos en la manera como ella lo trata, por lo que él se siente feliz en la forma como ella lo ayuda, y agradecía que ella esté a su lado en momentos tan difíciles como este. Y así Morris agregó que ambos se tratan con ternura y se preocupan el uno por el otro. Un poco más tarde, Emily enfrentaba a Morris y le decía que pasaron mucho tiempo hablando con Sigrid y que sea lo que sea que planee no va a salir como él quiere, ya que ella era solo una mujer sin título, y en cambio con él sí podría batirse a duelo. Morris se retiraba, pero no sin antes decirle que si vuelve a insultar a su amiga, no lo tolerará. Emily estaba molesto porque según él, por fin su hermano había revelado sus verdaderas intenciones. Pero por otro lado, en el palacio del príncipe heredero, un representante de la Unión Aristocrática Occidental le informaba a Serios que una bestia enorme apareció y que el emperador ha estado posponiendo su solicitud, y lo peor es que el gigante es un monstruo que se regenera y por eso pedían ayuda urgente. El marqués de Fiancha necesitaba verlo y Serios, después de escuchar esto, pidió al hombre que se retire. Serios estaba asombrado, pero también sabía que si ese monstruo se regenera, solo habrá una forma de eliminarlo, y era con un solo golpe contundente. Sabía que todos los caballeros que podrían hacerlo pertenecen al emperador, y él no permitirá que ellos intervengan. Si lo hacen, serán encarcelados por traición. Y además, el poder central está apoyando al emperador, por lo que necesitaba unir fuerzas con el oeste. Sería muy bueno, por lo que Veramón tenía una buena idea, y era poner un comunicado para reclutar unos voluntarios para ir al oeste a luchar contra los monstruos regenerativos. Y con los días, Sigrid escuchó que nadie quería ir, así que ella se ofreció como voluntaria. Mientras tanto, en el oeste estaban muy preocupados porque aún no tenían respuesta del poder central, y así llegaba Veramón y Sigrid, pero al único que le prestaba atención eran a Veramón, y se sorprendían porque no esperaban a una mujer. Se burlaban de ella porque según es la mujer de Veramón. Veramón presentaba a Sigrid como su subordinada y una maestra de la espada, pero nadie le creía. Al poco rato ya se reunían con Fiancha, el cual estaba asombrado porque solo a 2 refuerzos habían enviado, pero como no tenía alternativa, aceptaba su ayuda, ya que no podría recurrir a nadie más. Al poco rato los llevaron a su habitación y para su desgracia era solo un cuarto, así que les tocaba compartir, pero como Veramón le dejó escoger el lugar, ella escogió lo más cálido. Ya al día siguiente, el mayordomo de la casa del marqués se disculpaba con Veramón y Sigrid, porque la comida había sido un poco pobre, ya que desde que el emperador había subido al trono, la situación del oeste se complicó. Además, todas las peticiones de ayuda son ignoradas, e incluso los suministros de los caballeros son escasos. Al poco rato llegaban a la sala de conferencias en donde estaba el marqués, y Sigrid, al ver al hombre que acompañaba al marqués, se sorprendió, ya que se veía más fuerte que Veramón. De pronto vio a un hombre que estaba herido, y supo
dijo que era el maestro de ahí. El marqués estaba molesto porque nadie había prestado atención a la solicitud de ayuda que envió, y les comentaba que entre las bestias mágicas están los gigantes de un solo ojo, que tienen el poder de regenerarse. Así les corten un brazo, les vuelve a crecer. Incluso habían intentado incinerarlo, pero no dio resultados, y ahora estaban en serios aprietos, ya que su maestro estaba herido, y que para evitar que hayan más pérdidas, ellos estaban atrayendo a los monstruos hacia un cebo, para así alejarlos de la ciudad. Y con sarcasmo le decía a Veramón que qué podrían hacer esos dos maestros ante esta situación. Pero Veramón le dijo que son 3, porque Sigrid también es un maestro de la espada. El caballero que acompañaba al marqués le decía que una mujer no puede ser de utilidad, pero Sigrid, al escuchar esto, les daba una estrategia, y era que debía ser atacado con un solo golpe en la garganta. Para Veramón esto era muy peligroso, pero Sigrid se ofreció como voluntaria para hacerlo, y así demostrarles que su idea puede funcionar. Al poco rato la llevaron al campo de entrenamiento para una demostración, aunque para estos muchachos una mujer no podría ser capaz de acabar con un monstruo, y menos con un muñeco. Sigrid sabía que un verdadero espadachín tiene habilidades únicas que no se enseñan ni se transmiten a nadie, y dado a que son suyas, estaba indecisa de mostrar sus habilidades, pero era la única forma de mostrarles esa habilidad para no tener que acercarse al monstruo, sino simplemente lanzar ese ataque. Así empezó a concentrar toda su aura e hizo un ataque preciso. Parecía que no le hizo nada y todos se querían burlar hasta que de pronto vieron que el muñeco se partió en 2. Veramón estaba feliz y le preguntaba cómo es que hizo eso, pero ella no iba a revelar su secreto, según. El marqués al ver esto aceptó realizar esa estrategia, y Veramón con una sonrisa felicitaba a Sigrid porque lo ha hecho muy bien. Al poco rato llegaban al lugar donde estaban los monstruos, y Sigrid le comentaba que necesita acercarse un poco más para que su técnica funcione, ya que ese monstruo es inmenso, pero también sabía que no podía atraerlo a la muralla, ya que es peligroso para el castillo, y así le pedía al maestro que estaba herido que la ayudara. Al poco rato ya Sigrid estaba lista para su ataque, mientras que Veramón y el otro caballero iban a servir de señuelo para atraer al monstruo. Así estos empezaron a luchar con esos cíclopes, y aunque los cortaba, ellos se regeneraban, mientras que el maestro Matthew estaba listo para ayudar a Sigrid con un poco de su aura. Aunque era un poco riesgoso debido a su condición de salud, él quería ayudar en lo que se pueda, y así lograba impulsar a Sigrid con tanta fuerza, hacerla que prácticamente vuele, y así ella pudo comprimir todo su poder. Y cuando este monstruo se dio cuenta, él ya estaba sin cabeza, lo que dejó al hombre gruñón muy sorprendido. De pronto Veramón se dio cuenta que Sigrid caía al vacío sin reaccionar, lo que hizo que él grite con todas sus fuerzas su nombre. Ella despertaba y se dio cuenta que caía al vacío, pero Veramón ya estaba ahí para sostenerla. Él preocupado le decía que debe tener cuidado al aterrizar, y ella con una sonrisa le decía que sabía que él no la iba a dejar morir. Él la regañaba porque qué hubiese pasado si él no estaba, pero Sigrid le decía que no se preocupe, aunque para Veramón eso iba a ser difícil. Sin embargo, si Sigrid despertó fue porque escuchó la desesperación con la que la llamó Veramón. Hasta incluso había soltado su espada. Pudo haber lastimado a Veramón. Ya unos minutos después estos estaban esperando a ver si había funcionado la técnica de Sigrid, y así llegaba el maestro Matthew, quien la elogiaba porque fue maravillosa la técnica que usó, y le agradecía por haberlo dejado ayudarla. Pero era Sigrid quien estaba agradecida con su ayuda, al igual que con Veramón. En eso vieron que Matthew no soltaba las manos de Sigrid, y Veramón ya estaba ahí como todo un tóxico, pidiéndole con el pensamiento que ya suelte las manos de ella. Durante la noche ya todos estaban festejando el triunfo porque la técnica de Sigrid había funcionado y habían preparado un enorme banquete. Sigrid estaba asombrada porque nunca antes había celebrado así. Veramón le decía que esto es algo que hicieron para celebrar el buen trabajo que ella hizo, y ahora ella es del agrado de todos. Sigrid se sentía feliz, aunque también se sentía extraña porque empezaba a costarle mucho este ambiente. De pronto aparecía Autulru, que con un tono educado se acercó a ella para pedirle un favor. Se arrodilló ante ella, diciéndole que si no quisiera ella dar a luz
a su hijo? ¡Buen intento, baboso! Veramón se quedó con la boca abierta, blanco como un papel. Así empezaron a comentar que en el oeste solo sobreviven los más fuertes, y es por eso que su niño saldría muy fuerte. Ya, cabrón, hable bien. Sí, ya, perdón. Veramón estaba enojado por lo descarado que era este hombre, pero Sigrid se negaba educadamente y se disculpaba con él. Le decía que ella no tiene planes de casarse ni de tener hijos, ya que ahora lo más importante para ella es su trabajo, así que no le gustaría tener que renunciar a él por un matrimonio. Utulru se disculpaba por su falta de respeto hacia ella, pero le comentaba que si cambia de opinión, no dude en buscarlo. Veramón estaba que lanzaba fuego de tanta furia que tenía. Un poco después Sigrid y Veramund se disponían a ir a descansar, pero el marqués pedía a Veramund hablar un momento con él, y así también se disculpaba con Sigrid por haberla menospreciado, ya que ella es un buen caballero, y por ella se había dado cuenta que estaba un poco ciego. Realmente ella los había ayudado muchísimo, y estas disculpas hacían sentir muy bien a Sigrid, y le agradecía al marqués por eso. Así la dejaba un rato sola, porque había algo pendiente que hablar con Veramund. Sigrid sabía que había muchas cosas que estaban cambiando, ya que en el pasado la ayuda había tardado demasiado y el oeste sufrió grandes daños. E incluso Utulru había sufrido un daño irreversible. Todo porque en ese entonces el príncipe heredero ya no tenía ningún interés en el oeste, pero ahora es diferente. Se preguntaba el motivo y quizás es porque ella intervino, porque solo así la princesa que estaba embarazada sobrevivió. Y eso cambiaba muchas cosas de este presente. Pues seguramente si la princesa hubiese muerto, el príncipe hubiese juzgado que fue una artimaña de las fuerzas externas. Pero ahora todo era más claro para el príncipe. Seguramente el príncipe sospecha que quien está detrás de tal invasión es el emperador y no el oriente. Sigrid así se daba cuenta que todas las cosas que estaban ocurriendo era gracias a que ella lo estaba cambiando todo. Y eso la hacía sentir extraña. Mientras Sigrid esperaba a Veramund, aparecía Utulru. Ahora, ¿con qué pendejada me vas a salir? Que al ver el frío que hacía le trajo un brasero. Él la observaba con tanta concentración, ya que él pensaba que las mujeres caballero eran amantes de las flores y no de la guerra, pero Sigrid era asombrosa para él. Sigrid lo llamaba por su nombre, Utulru, lo que hizo que su pobre corazoncito esté a punto de salirse de su pecho. Ella le preguntaba que si es así como en el occidente le proponen matrimonio a una mujer, pero este loquito le dijo que no, que solo él quería tener hijos y ya. Le comentaba que sus caballeros le habían regañado por expresarse de esa manera muy irrespetuosa, así que hoy le pedía una disculpa por lo maleducado que fue, y a cambio pensaba darle todo lo que ella desee. Por otro lado, Veramund y el marqués estaban ya planificando un próximo encuentro, pues tenía que hablar muchas cosas con el príncipe heredero. De pronto escuchaban unos estruendos, y era Sigrid quien estaba batiéndose en combate con Utulru. Todos apoyaban a estos dos grandes maestros, y Utulru quería contraatacar, pero el aura de Sigrid era demasiada para detenerla, y pronto ambos salían lastimados. De pronto, de la cima del castillo Veramund, le daba tremenda gritada por irresponsable a Sigrid, ya que ya le había dicho que no se esfuerce así o que use su aura de esa manera. Fue tanta la sorpresa de ella que ni cuenta se había dado que la espada de ella estaba en el cuello de Utulru. Así que por esta vez lo dejaron, ya que fue una gran competencia. Veramund llegaba muy preocupado preguntando si estaba bien, y tomándola de la mano se la llevaba. Ella no entendía el por qué está tan enojada, se lo preguntaba, y él le confirmaba que está muy molesto. Pronto se dio cuenta del error que había cometido y estaba dispuesta a aceptar el castigo que él le imponga, pero él se acercó peligrosamente a ella y le decía quién cree ella que es él, ya que él estaba preocupado por ella, porque se esfuerza demasiado y es peligroso. Él no quiere que le pase nada malo, y como ella había pedido un castigo, él se lo iba a dar, pero también tenía que prometerle que se cuidará y no hará nada alocado que ponga su vida en riesgo. Sigrid le preguntaba a Veramund cómo le fue con el marqués y él le dijo que ya ahora todo depende del príncipe, y si todo sale bien, el marqués los va a ayudar. Sigrid sabía que ya una vez terminada la misión de Veramund, era momento de regresar a la capital.
Por otro lado, en la mansión de Forrest, Morris estaba muy pensativo, ya que después de que su padre fallezca, él nunca más volverá al territorio, el lugar donde él creció. Pero sabía que ya no tenía mucho tiempo. De pronto aparecía su hermano Amis molesto, y Morris le decía que vayan a ver a su padre juntos, ya que él desea terminar con toda esta discusión de una vez. Su padre estaba muy mal, y Morris, tomando el valor suficiente, le dijo que él no quiere estar conectado al apellido, así que rechazaba el título de duque, ya que él entrará a los caballeros imperiales. Y con ese título no necesitará del apellido Forrest. Así agregó que ya no le importa lo que Amis piense, ya que solo él quería llevarse bien con su hermano mayor. Su padre pedía a Morris que salga de inmediato y que solo se quede Amis. Mientras tanto, Morris esperaba afuera y deseaba que no pase nada malo. Vio a su padre tan molesto y al poco rato Amis salía del cuarto y le decía a Morris que él deberá huir ahora mismo. Morris quedaba en shock y se dio cuenta de lo que su hermano trataba de decirle, y era que su padre había ordenado que lo eliminen. El pobre rápidamente salió de la mansión, pensando en que tan mala fue la situación para llegar a estos extremos, ya que ahora su padre lo considera un obstáculo que tiene que eliminar. Todos los caballeros ya se habían movilizado en busca de Morris, por órdenes del duque. Morris solo esperaba que nadie lo encuentre, estaba escondido hasta que de pronto alguien se acercó a él. Por un momento pensó que su vida iba a llegar hasta ahí, pero para su sorpresa era su hermano, quien le lanzó una bolsa de monedas y le dijo a los caballeros que busquen por otro lado, ya que por ahí no había nadie. Mientras tanto, en el oeste del imperio, Veramón y Sigrid junto a Utulru habían salido de casa, pero el invierno estaba muy potente y casi no se podía observar nada. Así que Sigrid sugirió buscar un lugar para descansar y luego regresar. Estaban en una cueva que, aunque era fría, le ayudaría para evitar morir congelados, pero se llevaban la sorpresa de que esa cueva estaba habitada por un terrible oso, el cual estaba despertándose de su hibernación. Pero después de un rato, el pobre osito estaba sirviendo de puerta en la cueva. Pero como siempre, estos dos hombres empezaban a discutir y alardear de lo maravillosos que son y de lo bien que luchan, mientras que Sigrid disfrutaba de unas ricas carnitas. Y ellos pensaban que ella serviría de mediadora entre ellos, pero no fue así, ya que mientras no haya maltrato físico, ella no iba a intervenir. Y si querían batirse a duelo, tendrán que hacerlo fuera de la cueva. Veramón aceptaba todo lo que Sigrid le decía, y Utulru solo pensaba en que esos dos eran muy cercanos como para ser jefe y subordinado. Veramón le decía que ellos son solo personas normales. Uy, sí, pero muy normales. Sigrid así le decía que son solo amigos, lo que rompió el pobre corazón de hielo de Veramón. Sigrid se preocupaba, pensó que estaba enfermo, pero Veramón le decía que solo era una actuación. Sigrid así pensó que a Veramón no le gustó que ella dijera que es solo un amigo, así que le dijo que él es un buen amigo. Y con eso Veramón ya estaba nuevamente feliz. Ya el frío había bajado un poco, por lo que decidieron bajar al castillo. Y un poco después en el castillo ya todos disfrutaban del gran festín, pues prepararon al pobre oso. Veramón estaba feliz de estar disfrutando junto a ella, y Sigrid solo pensaba en cuándo podrá superar a un buen amigo. Al día siguiente, Veramón y Sigrid ya regresaban a casa, y él la elogiaba. A su vez, la retaba a que siga entrenando para que lo supere a él. Y obviamente que Sigrid quería superarlo, pero Veramón le decía que tal vez ella no tenga mucha energía para entrenar ahora. Pero Sigrid no entendía a qué se refería. Con los días, la noticia del éxito de la subyugación de monstruos en el territorio de Oeste fue todo un escándalo. Sigrid ya estaba en boca de todo el mundo, y más con la propuesta de matrimonio que le hizo Utulru. Los chismes de que este hombre se había enamorado a primera vista de Sigrid eran noticia del momento. Sigrid ya en la capital estaba llena de invitaciones por todas partes. Los caballeros de la Primera Orden le preguntaban que si eso no interferirá con su trabajo, pero para Sigrid esto no era un problema porque ella rechazaba todas las invitaciones y no faltaba al trabajo, pero también le aconsejaban que tenga cuidado con lo que rechaza. Además debe buscar una buena pareja. Sigrid estaba confundida y no sabía qué hacer, por lo que decidió ir a buscar a Lowen y a Mari, ya que ellas sabrán qué hacer.
En la segunda orden, ya Sigrid estaba con Mari y Lowen, quienes estaban felices de verla. Sigrid así les preguntaba por Morris y Alquerto, y Lowen le dijo que estaban bien, y que Morris regresará pronto a la capital, así que no tenía por qué preocuparse. Sigrid quería visitarlo, pero Lowen le explicaba que no es un buen momento, ya que él estaba pasando por una situación difícil. De pronto Mari le pedía que le cuente qué pasó en el oeste, ya que hay muchos rumores de que le propusieron matrimonio, y que según los rumores, todo fue muy romántico. Uy, sí. Mari estaba emocionadísima, pero la emoción duró poco cuando Sigrid le dijo que no le propusieron matrimonio, sino que le pidieron un hijo, diciendo que entre ellos dos su hijo sería muy fuerte. Mari estaba muy furiosa y ya se imaginaba tratando a ese hombre como un trapo, pero así le decía a Sigrid que ese hombre va a envejecer solo. Lowen le decía que tiene que tener cuidado cuando ella tenga una relación, pero Sigrid nunca se había imaginado en una relación, pero el motivo por que ella estaba ahí era por las invitaciones que le habían llegado. Lowen le decía que ahora ella es la noticia de la capital y que la autoridad central desconfía de ella, así que ella no podrá permanecer neutral para siempre. Y así, tras una larga plática, ella se despedía de sus amigas, y mientras regresaba a casa decidió ir a casa de Morris para ver si estaba de vuelta, pero al llegar las empleadas le abrieron la puerta y esa casa estaba un desastre. La sirvienta le dijo que la recibirán en la habitación. Sigrid al entrar se llevó una gran sorpresa, ya que Morris estaba muy lastimado y cubierto de sangre. Aparte, parecía estar muerto. Ella se acercó para ver si aún respiraba hasta que él pronunció su nombre. Le decía que estaba bien, simplemente se quedó dormido. Sigrid, muy molesta, le preguntaba que si él estaba así por culpa de su hermano mayor, pero Morris le dijo que no fue su hermano, sino su padre. Pero ahora él ya estaba en casa sano y salvo. Sigrid lo abrazaba y él se negaba, ya que estaba con la ropa muy sucia, pero a ella no le importaba. Y para él era muy reconfortable, ya que pensaba que él fue abandonado y que nadie se preocupaba por él, pero ahora tenía a Sigrid que lo apoyaba. Al poco rato Sigrid enviaba a Morris a lavarse y que si no podía ella lo ayudará, pero él obviamente no iba a permitir que ella lo bañe, así que fue solo. Pensaba que se salvó de milagro y aún no podía creer que su padre haya querido matarlo. Al poco rato, él disfrutaba de una rica cena para así recuperar fuerzas. Y mientras comía, él le contó todo lo que sucedió con su padre y cómo fue que renunció al poder. Sigrid lo apoyaba incondicionalmente y se sentía feliz. Después de comer, Sigrid envió a Morris a que descanse, mientras que ella hará guardia para que nadie quiera entrar a la mansión y hacerle daño a él. Morris en su habitación pensaba en todo lo ocurrido y aún se sentía muy nervioso, pero con el abrazo de Sigrid, él se sentía mucho mejor. Al día siguiente, en la tarde, Seria le entregaba una carta con el sello del imperio, lo que puso a Sigrid blanca como un papel. Seria le preguntó que si todo estaba bien y ella dijo que sí. Y al leerla, supo que era una invitación, pero no a ninguna fiesta, ya que esta solo tenía hora del encuentro. De pronto llegaba la visita de Bramund, quien había ido a verla porque estaba preocupado. Ella le mostró la carta que le habían enviado del imperio y Bramund se quedó sorprendido. Pero ¿qué pasará con esa invitación del emperador? ¿Sigrid aceptará ir? Pues esto lo sabremos en un siguiente video. No olviden suscribirse, activar la campanita de notificaciones, dejar su me gusta si les gustó y visitarnos en Verete la Cuenta, donde subimos más de estas historias. ¡Hasta la próxima!